ha ido en su proyecto. Hoy día vamos a continuar ya desde la sección. ¿Me escuchan bien, fuerte o hablo más fuerte? ¿Se escucha fuerte o más o menos? Pueden escribir en el chat también, ¿no? Ahora vamos a preguntarle a José Vladimir. ¿Se escucha? Se escucha, ingeniero, se escucha. Ya, muy bien, gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a revisar ahorita. Ya habíamos terminado la obra lineal, ¿no? La verdad que hemos avanzado bastante. Realmente espero que se haya podido comprender, ¿no? Más que todo el criterio el cual tienen que regirse para poder elaborar, ¿no? Sus obras lineales, sus rasantes y también sus secciones transversales. Muy bien. Entonces, una vez ya tenemos nosotros al menos estos parámetros básicos para diseño, vamos a pasar a la segunda parte que sería el diseño de las líneas de muestra. Como ya tenemos, por ejemplo, lo que es la obra lineal, hemos limpiado la obra lineal, ¿no? Al momento de haber creado la superficie de obra lineal, dimos que las correcciones o los cálculos iban a ser a través de los vínculos inferiores. Y luego de eso le agregamos la superficie a través de un datum de obra lineal. En ese sentido, creamos una nueva superficie que se llama obra lineal rasante, ¿no? Es una superficie de obra lineal. A partir de estos datos, recién podemos hacer las comparaciones referente a lo que viene siendo las secciones transversales. Entonces, para ir al punto de las secciones transversales, vamos a abrir las líneas de muestreo. A partir de aquí ya es procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a darle un clic izquierdo en las líneas de muestreo y luego de eso me va a pedir que yo añada una introducción, perdón, que añada un alineamiento, ¿ya? Entonces, si le doy un clic derecho, me va a mandar a el único alineamiento que tengo ahorita en el programa. Ahora, si me puedo apegar, por ejemplo, un poco aquí a mi modelo, puedo seleccionar ese alineamiento y el programa también lo va a reconocer. O sea, puedo seleccionarlo directamente desde el dibujo o si presiono clic derecho, puedo seleccionarlo a partir de la lista, ¿no? Ahí está, fíjense, ya se crea. Bueno, se abre la paletita que sería el de líneas de muestreo. Esta paletita de aquí, ¿no? Muy bien, entonces lo voy a cerrar nomás y voy a hacerlo nuevamente. Me voy a inicio, le doy un clic en línea de muestreo, clic derecho y selecciono mi alineamiento a partir de la lista. Le doy a aceptar y se abre una nueva ventana. En esta ventana tengo que colocar el nombre de ese grupo de líneas de muestreo, ¿no? Pero ¿qué son ese grupo de líneas de muestreo? Vamos a ver. Por ejemplo, un grupo de líneas de muestreo viene siendo eh, en esta ruta que, por ejemplo, empieza en el 0 más 000, pongámoslos así, y esto sería 0 más 100. El grupo de línea de muestreo se puede configurar para que solamente me haga un cálculo de la mitad, ¿no? La 0 más 0,50. O bien todo el tramo completo. Entonces, las líneas de muestreo son secciones o cortes perpendiculares al eje de la vía. Si esta es la vía, entonces las líneas de muestreo tienen que verse perpendiculares al eje de la vía, ¿no?
Pues en una curva se va a notar perfectamente la perpendicularidad, ¿no? Según la distancia que le demos en la progresiva. Entonces se va a ver así, ¿no? Estas serían las líneas de muestreo, ¿no? El corte tiene que ser perpendicular, así, ¿no? Perpendicular a el eje de la vía. Entonces el programa ya sabe esta parte, ¿no? Simplemente le damos la orden de dónde a dónde. Entonces, primero que nada, tenemos que introducir el nombre del grupo de línea de muestreo. Normalmente yo ocupo muestreo 1, ¿no? Para indicar que es el primer cálculo que estoy haciendo. Muestreo guión bajo 01 o 1. En esta parte de acá, por ejemplo, me aparecen tres superficies. Una que sería la superficie de terreno natural. Otra que sería la sección, perdón, lo que sería la obra lineal como tal. Esta de aquí, para que se muestre en el corte, ¿no? Y por último está la superficie de la obra lineal. Entonces son tres participantes lo que hay en la línea de muestreo. Justamente lo que estamos configurando. Por ejemplo, el primer participante viene siendo la superficie de terreno natural. Supongamos que sea así. El segundo participante decía que era la obra lineal, entonces sería la forma de mi sección tipo. Ese sería mi participante, ¿no? La forma solamente, el modelado 3D. Y el tercer participante viene siendo la superficie que se forma a partir de esa obra lineal, que sería esto de acá, ¿no? Si hay berma, entonces va a seleccionar la berma, y si hay talud, talud. Lo mismo para acá, ¿no? Si hay berma y si hay talud, talud. Esto sería la superficie de obra lineal. Como hemos seleccionado que se grafiquen o se computen los vínculos inferiores, por eso es que la superficie va a aparecer por la parte de abajo. Bien, pues son tres participantes, ¿no? La superficie de terreno natural, TN, la obra lineal, que sería la forma, obra lineal, y por último, la superficie de la obra lineal. Bien, eso es lo que tenemos. Bueno, identificados los tres participantes en la base de datos, que sería crear el grupo de línea de muestreo, tenemos que indicarle al programa cuál es cuál. La superficie de terreno natural, que se llama superficie 01, viene siendo la primera en ser la de comparación. O sea, la primera superficie de comparación. Por eso se le coloca Etching Group. Estos estilos no son más que colores, ¿no? Que va a asumir la superficie al momento de hacerle el corte. Nada, normalmente no los toco mucho por el hecho de que sería una gama de configuraciones que podríamos hacerle, ¿no? Por ahora solo nos conformaremos con que estén encendidos. Muy bien, le damos aplicar y aceptar y lo dejamos en Etching Group. Aceptar. Bien, ya tenemos entonces la superficie 1 en Etching Group. La segunda superficie, que sería la obra lineal, que quede básico, ya no hay nada que modificar aquí. Y en la última, que sería la superficie de obra lineal, lo dejaremos en Finish Group, que sería la última superficie para la comparación, para que reconozca como rasante, ¿no? Ahí está, Finish Group, y tiene otro colorcito, ¿no? Medio azulito. Bien. Una vez colocado un nuevo nombre y seleccionadas las tres superficies que se intervienen en esta parte del cálculo, le damos aceptar y
fíjense que me aparece una línea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el programa está reconociendo perfectamente el alineamiento. ¿Ya? Por eso aparece de esta manera. Pero la configuración no termina allí. Me voy a ir a esta parte de acá que dice métodos de creación de línea de muestreo. Le doy un clic izquierdo y me voy a la primera opción que se llama por intervalo de PK, que sería por intervalo de progresiva, ¿no? Selección. Bueno, aquí creo que había una pregunta a un alumno la anterior semana, que creo que la vamos a responder. Bien, dentro de los datos generales observamos que está el alineamiento, ¿no? Corroboramos que sea el nombre de mi alineamiento. Está perfecto. Continuamos a la segunda configuración. Dice, desde el inicio de la alineación, ¿qué quiere decir esto? ¿Desde dónde va a empezar a hacer el cómputo? Dice verdadero, por lo tanto, aparece desde la progresiva 0 más 0, 0. Si en algún momento yo le digo falso, le puedo indicar desde dónde quiero que me realice el cómputo. Muy bien, puedo darle un clic aquí en esta parte de aquí y luego me manda a seleccionar desde dónde quiero yo empezar el cálculo. Por ejemplo, si quiero comenzar desde la 100, me acerco a la progresiva 100. Un ratito, está cargando ya, no se desesperen. Bien, a ver, me voy a acercar aquí y le voy a dar en la progresiva 100. Ya es que mi computadora tiene exceso de memoria, así que no se preocupe. Bien. Bueno, aquí lo seleccioné mal, ¿no? Le puse en la 91. Le puedo digitar directamente a la progresiva, ¿no? En la 0 más 100. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos en el ejemplo anterior, el programa no va a calcular a partir del 0 más 0, 0, sino que la progresiva que va a asumir, pongamos así, va a ser a partir de este puntito, ¿no? O sea que a partir de la 0 más 100, él va a hacer el cálculo en adelante, ¿no? Hasta la progresiva que corresponda, ¿no? La 1000, digamos, no sé. 1 más 0, 0, 0. No sé. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el programa me está mostrando. Si ustedes quieren, lo dejamos en verdadero y él tiene que comenzar desde el inicio de la progresiva, desde el 0, ¿no? Lo dejamos allí. Por ahora lo vamos a dejar de principio a fin, ¿ya? Ambos verdaderos. Pero ya saben que puede ser después del inicio o antes del fin. Se le puede colocar aquí después del inicio o antes de que termine el alineamiento, ¿no? Para calcular. Podemos calcular un tramo solamente, ¿no? Esto se hace normalmente para control de avance, ¿no? Por ejemplo, en un pavimento que que sea el proyecto de 1 kilómetro. Entonces el ingeniero dice, bueno, yo quiero saber cuánto es el corte hasta los 100 metros. Entonces ustedes tienen que calcular solamente 100 metros. Entonces comienzan desde el inicio hasta los 100 metros. Entonces pueden presentar de esa manera sus cálculos también. Bueno, hasta ahí se entiende. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió estos dos pequeños puntitos? Una consultita, buenas noches.
Dígame. ¿Dónde se especifica? Bueno, un poco tarde me parece que ingresé a la clase, unos 5 minutos atrás. No vi bien. Ya. ¿Dónde se pone el intervalo de o sea, tengo entendido a lo que ha explicado, las líneas de muestreo son, digamos, las líneas donde se van a hacer las secciones transversales, ¿no es cierto? Sí, que Sí, entendí bien. exactamente. El intervalo para obtener las secciones transversales, digamos, cada cuántos metros voy a obtener, ¿dónde lo especifico? Ah, ya. Es más abajito. Todavía estamos de dónde a dónde vamos a calcular. Ah, ya, Primero el ya. tramo. Pensé que había Ya, pero explicado está yo, muy bien su perdón. pregunta. Sí, sí, no se Ok, preocupe. gracias. Ya, ahorita vamos a tocar ese punto. Si no hay más preguntas respecto a los intervalos o a los tramos, pasamos a anchura de faja izquierda. Bueno, en anchura de faja izquierda, normalmente nosotros eh, l- le programamos para que él me haga un muestreo de un ancho fijo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi terreno natural, no, no es bonito el terreno, es feo así. Si yo tengo mi terreno natural y a partir de ese terreno yo tengo dibujado mi sección tipo, supongamos que sea así, está la berma y el talud, ¿no? Está la berma y el talud. Bien, entonces el programa me pregunta, ¿no? ¿Cuánto quiere que yo le muestre desde el eje a la izquierda? Eso me está pidiendo el programa, ¿no? Que le indique qué distancia voy a mostrar en la sección transversal. Por ejemplo, si el total de la sección proyectada es 320 más 2 metros, 520, ¿no? 520. Entonces, en mi sección transversal, yo quiero que se muestre unos 10 metros, ¿no? Entonces, aquí voy a ingresar el dato 10 metros a la izquierda. Y para la derecha, lo mismo, ¿no? O quizás quiero ver un poco más. Entonces le digo para la derecha que me muestre 12 metros. Así. Muy bien. Entonces, de esa manera, yo le indico cuánto va a ser el ancho del muestreo. Entonces, este muestreo en total tiene 22, ¿no? Eso es lo que me pregunta el programa en esta parte aquí. Ancho de franja izquierda, dice ancho 10 metros. Él solamente me va a mostrar 10 metros. Ahora, yo también puedo forzar a que me muestre un poco más. Claro, esto dependiendo de que si tengo algún alineamiento como objetivo, así como cuando hicimos la obra lineal con objetivo, del mismo modo el muestreo se puede hacer de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un alineamiento por este lado de aquí, no sé, le ponemos ali objetivo, ¿no? Ali objetivo. Bien, entonces le digo al programa, bueno, yo quiero que me calcule, no sé cuánto me dirá hasta acá, pero quiero que me calcule hasta aquí. Entonces el programa en todo el ancho de la faja va a hacer un muestreo justamente hasta esa superficie. Más o menos viéndolo de esta forma, si tuviéramos un objetivo por esta parte aquí, así medio deforme, entonces la sección transversal se van a crear justamente hasta ese objetivo. El izquierdo lo va a respetar, pero si tengo objetivo en la derecha, lo va a hacer llegar hasta ahí el muestreo. Entonces las secciones transversales se verían más o menos por aquí y el terreno natural, pues no, obviamente se va a ver un poquito más de este lado, ¿no? De la derecha. ¿Por qué? Porque le indiqué que me cree la sección hasta ese objetivo dado. Entonces, por este caso que estamos estudiando, vamos a ver 15 metros a la izquierda y 17 metros a la derecha, a modo de que se formen esas diferentes franjas, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. Muy bien, entonces hasta ahí tendríamos el ancho de muestreo, ¿no? De las líneas. Ahora pasamos a los intervalos. La pregunta del compañero.
En el incremento de muestreo normalmente dice cada cuánto falso, ¿no? Nada que ver, ¿no? Tiene que ser verdadero. Ya, si no, no usaríamos esta opción. Entonces, en el incremento respecto a la progresiva, ok, ahí está. El incremento va a ser respecto a la progresiva. El incremento en tangentes va a ser, por ejemplo, este absoluto o inicio de intervalo PK. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, PK absoluto, dice, ¿no? Si yo tengo una progresiva aquí, 0 más 0, 0, a partir de ese punto, cada 20 se van a crear las secciones, ¿no? Así. Ahora, si yo tengo aquí una progresiva 0 más 0, 15, 32, entonces el programa me va a crear 0 más 0, 15, 32, 0 más 0,35.32, 0 más 0,55.32. Entonces, a partir del inicio va contando de 20 en 20. No respeta la progresiva, ¿no? Sino a partir del inicio del intervalo. Eso quiere decir con PK absoluto o inicio de intervalo de PK. Incremento en tangente. ¿Qué quiere decir? Hay rutas que nosotros tenemos, por ejemplo, que viene recta, curva, recta, y se dibuja de esta manera, ¿no? Curva por aquí, curva por acá. El incremento en tangente me dice que cada cuánto se van a crear las líneas de muestreo en estas rectas tangentes. Hasta ahí. No ingresando a la curva, eso me está preguntando, ¿no? Cada cuánto quiero que se cree en líneas rectas. Entonces yo le voy a colocar cada 20 metros. Normalmente se presentan las secciones cada 20 metros. Y en curva, cada 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí era cada 20, en curva van a ser más seguiditas las secciones transversales, ¿no? Igual, del mismo modo, cuando presentamos los proyectos para replanteo sí o sí, de esa manera también se presentan, ¿no? En curvas cada 10 metros. Muy bien. En espirales también cada 10, ¿no? Esas espirales no las hemos visto. Eso es para otro tipo de módulo. Bien, eso sería el incremento. Si quieren cambiarle, le pueden poner cada 25 metros, cada cuánto quieren que sea la progresiva, ¿no? O los cortes, cada 50 metros. Eso dependerá del tipo de proyecto que ustedes estén analizando. Bueno, en controles adicionales dice, ¿desea que yo calcule desde el inicio del intervalo? Sí, ¿no? Le pongo verdadero. Me pregunta, ¿no? ¿Desea que yo calcule al final de su intervalo, de sus progresivas? Sí, le digo, ¿no? Ahora dice, en puntos de geometría horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto es el alineamiento horizontal, o sea, dice en puntos de geometría, ¿qué quiere decir? En un quizás principio de curva, un quizás centro de curva y un quizás final de curva, ¿no? Pongámosle así, F curva, ¿no? Estos serían los puntos geométricos. Entonces, aparte de la configuración de aquí, aparte de la configuración de aquí, se va a crear secciones transversales en puntos característicos de horizontales, ¿no? Bien, sigamos. Pueden darle verdadero o pueden darle falso, depende de ustedes. Dice, en puntos críticos de peralte. Los puntos críticos de peralte normalmente vienen siendo, si yo tengo, por ejemplo, aquí mis tres bordes, ¿no? Entonces, hay un punto del peralte en el que la sección queda de esta manera. Luego el peralte pasa por aquí, viene por aquí y eleva, creo así, ¿no? Más o menos así es el peralte, ¿no? Entonces, los puntos críticos de peralte vienen siendo en esta parte de aquí
en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, y hasta que alcanza el peralte máximo, ¿no? Son 4 puntos para poder analizar el peralte. Y eso el programa también lo reconoce. Cuando calculemos peralte nos vamos a dar cuenta mejor. Muy bien, entonces ahí ya tendríamos configurado. Yo normalmente utilizo estos dos. Poco la geometría horizontal y menos el punto crítico de peralte. Sergio, ¿tiene algún comentario? Ahí un poquito me quedo con la duda en el PK absoluto. ¿El PK absoluto viene a ser el 0,0 siempre del alineamiento o no? O sea, un poquito quedé confundido ahí con la explicación eso de lo que Ya, el indicaba. pK absoluto se refiere más que todo a los números redondeados. Un pK absoluto sería un 0,00. Otro pK absoluto sería 0 más 0,10, digamos, sin decimales. Hay un número entero de. Sí, exactamente. Ahora, si yo le pongo a él cada 20, el pK absoluto, ¿qué va a decir? Si yo tengo una progresiva inicial de, digamos que empiece en la 0 más 0,08, Ya. 8,15, ¿no? Un decimal. Es la progresiva inicial. Pk absoluto dice que no va a calcular este 0 más 0,8, sino que se va a pasar directamente al 0 más 10 0,20. a la 20. ¿Por qué? Porque está el pk Ah, ya. cada 20 metros. Y de ahí corre, ¿no? 0,40, 0,60, 0,80. Así. Ese sería el Sí. pk absoluto. Cuando Pero elijo cuando el dice PK desde, absoluto. sí, Ok. ahora cuando dice desde el intervalo, quiere decir que a este le suma 20, al siguiente 20 y así. Ya, ahora sí me queda más claro. Muy Muy bien. bien. Normalmente, cuando presentamos los proyectos, sí o sí presentamos con pk absoluto, pues, ¿no? Porque no le presentamos al topógrafo. A ver, el siguiente punto de replanteo va a ser la 18,25. No, no. Topógrafo le decimos la 0,20, la 0,40, la 0,15, ¿no? Números redondos. Entonces el topo recién se ubica para poder replantear, ¿no? A no ser que quizás necesite algún punto de geometría horizontal para replantear, por ejemplo, la curva, ¿no? La curva horizontal, entonces le podemos colocar secciones en esa parte, ¿no? Así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos a continuar. Una vez configurados los parámetros, ¿no? Para poder realizar las secciones transversales, ya lo que hacemos es darle en aceptar. Entonces, ya tenemos configurado nuestra, eh, nuestro grupo de líneas de muestreo, sería, ¿no? Ya está configurado completamente. Ahorita vamos a esperar que termine de cargar. Está un poquito medio lentita mi máquina. Tiene exceso de memoria. Uf. Bien. Y nuevamente me reconoce los intervalos que se está creando. Ahí está. Y le damos Enter. Nada más. Enter. Entonces el programa ya empieza a dibujar las secciones tipo o los cortes, ¿no? Todos los cortes. Ahí. Revisamos los cortes y como le habíamos indicado al programa, a ojo veo que la parte izquierda es más pequeña que la parte derecha, ¿no? ¿Por qué digo la izquierda y me muevo para mi derecha en el monitor, ¿no? Porque se cuenta derecha e izquierda desde la progresiva 0 hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería la cara? Aquí, ¿no? Y de aquí estamos mirando hacia las demás progresivas. Por eso es que la parte de acá viene siendo la izquierda y esta parte de acá viene siendo la derecha. Si queremos verificar si es que me está obedeciendo a lo que yo le confirmé, le voy a poner un clic en el centro.
Si apenas tiene 10 años esta computadora. A ver, lo más aproximado posible. De aquí a aquí tiene 14, 15, digamos, ¿no? Y de aquí hasta aquí tiene los 17, ¿no? Ahí está. Entonces las secciones son asimétricas, ¿no? Han creado asimétricamente. Bueno, estas secciones transversales tienen unas progresivas aquí, ¿no? Unas etiquetas de sección transversal. Esas etiquetas las podemos editar, ¿no? Ahí, si las seleccionamos, por ejemplo, desde el dibujo, le doy clic derecho, le digo editar etiquetas de línea de muestreo. Ya, como hemos visto en varias ocasiones, podemos quizás editar ese estilo. Ya saben cómo editar, ¿no? Simplemente le dan editar aquí en la pestañita, opción, y aquí vamos editando los nombres, ¿no? Los nombres para las líneas de muestreo. Por ejemplo, aquí dice el nombre, vamos a ver qué estamos mostrando aquí, dice nombre de línea de muestreo. Hay varias cosas para mostrar. Puede ser el valor de la progresiva, ¿no es cierto? Quizás si agregamos el valor de la progresiva de la línea de muestreo o progresiva original de la línea de muestreo, podríamos cambiar algunos datos, ¿no? Pero vamos a cambiarle el color primero. Dámosle negrita y el tipo de letra que se llamaba Arial Narrow, ¿no? Tratando de llevar todo a un solo estilo. Bueno, vamos a ver qué cambios realiza. Le vamos a aplicar, aceptar, aceptar, aplicar y aceptar. Entonces, fíjense, las líneas de muestreo ya cambió de estilo. Ahora se ve un poquito más grande. Perdón, un poquito más colorido, ¿no? Le puse color azul. Si queremos seguir editando, podemos hacerlo, ¿no? Podemos darle un pequeño desfase a la izquierda para que no se monte encima del alineamiento, ¿no? Entonces démosle un desfase a la izquierda de unos 7 milímetros. A ver qué pasa. Démosle aplicar, aceptar, aceptar, aplicar y un poquito se movió a la izquierda, ¿no? Tiene que moverlo más. Vamos a darle a editar. Voy a cambiarle el tamaño también porque está muy grande. Le voy a poner 1.5, el tamaño del texto. Y le voy a dar a la diferencia, se la voy a colocar a la derecha. En el en X, pongámosles menos 25. Vamos a ver para dónde se va. Ya se fue, ¿no? Muy lejos también ya. A ver, 17 le voy a poner igual. Menos 17. A ver, ¿qué pasa? Aceptar, aplicar. Ahí está. Y aceptar. Muy bien, entonces ya mis líneas de muestreo están con su progresiva de cada línea a su ladito. Ahí está. Como le dijimos en punto de geometría horizontal, fíjense, en la curva horizontal justamente hubo antes del PC, que sería este de acá, el principio de curva, hubo una progresiva que era la 2 más 0,40. Y en el PC, en la progresiva del principio de curva, como no es un número absoluto, entonces, pero le programamos a que creen secciones en los puntos geométricos. Entonces, principio de curva también se hizo una sección transversal, también me está calculando. Otro punto de geometría viene siendo el centro de la curva, ¿no? Entonces sería este de acá, ¿no? Está creando en el centro de curva.
Y por último, en el final de curva, aquí se está haciendo una sección también, ¿no? Ahí lo podemos observar. Bueno, a eso se refiere con puntos de geometría horizontal, ¿no? Puntos geométricos. Muy bien. Una vez verificado las secciones transversales que se han creado correctamente, pasamos a lo que sería la creación de las secciones transversales. Entonces vamos a crear un grupo de secciones transversales a lo rápido, ¿no? Un poco aleatorio. Por ejemplo, nos vamos a ir a, le voy a dar, ustedes tienen así el programa, ¿no? Con una cinta de herramientas superior. Yo voy a agarrar y le voy a dar en mostrar más barras de menú y se enciende una segunda cinta de opciones, dentro de las cuales yo voy a darle en la parte que dice secciones y me voy a definir materiales. Muy bien. En definir materiales, él me está preguntando, primero que nada, ¿qué alineamiento vamos a analizar? Entonces va a ser la ruta Cotocapaurito, ese es mi alineamiento inicial. Luego me pregunta, seleccione un grupo de líneas de muestreo. Entonces, como les dije, no solamente puedo crear un grupo de un cómputo, ¿no? Puedo hacer varios cálculos por tramo de cada 100 metros. Puedo yo agarrar y configurar el grupo de línea de muestreo para que se creen secciones de diferentes tipos, ¿no? Entonces, aquí solo como tengo uno, selecciono muestreo 1. Cuando le doy a aceptar, el programa me dice, por ejemplo, ¿qué vamos a calcular? Área de corte y relleno. Como ustedes tienen esta misma plantilla, seguramente aparecerá del mismo modo, ¿no? Área de corte y relleno. Esta lista de área de corte y relleno, ya, serían estas de acá. ¿Y cómo está configurado? Para que sea corte, dice, el terreno natural tiene que estar desmonte, terraplén, desmonte, sí, corte. Ya, para que sea corte, dice, la superficie de comparación debajo y el datum encima. Sería la superficie de terreno natural, ¿no? Y este sería la rasante. Para que sea relleno o terraplén, encima tendría que estar la rasante y debajo tendría que estar el terreno natural. Como no he asignado nada todavía, por eso ambos están de ese modo, ¿no? Tengo que yo enseñarle al programa. ¿Qué otras cositas voy a ver acá? Cuando yo estoy calculando algún corte, ¿ya? Normalmente vemos que en obra, si yo estoy cortando, por ejemplo, en un terreno, una fosa de 14 cubos, ¿ya? Tengo una fosa de 14 cubos. Entonces la gallinita va excavando, y esta gallinita parece una carita, ¿no? A ver, vamos a hacerlo mejor. Estoy muy chambón para dibujar. A ver, vamos bien. Ahí está más o menos. Cara de camión. Bien, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, la gallinita viene, excava los 14 cubos y todo lo que cava ingresa a este mismo camión que supuestamente carga o contiene 14 cubos. Pero sin embargo, al momento de ir cargando ese material, ¿qué pasa?
Va acabando más o menos hasta por ahí y ya se llenó el camión. ¿A qué se debe esto? ¿Se acuerdan? Supongamos que esté cavando ya todo esto, ¿no? Es 14 cubos, cabal. Pero ya se llenó el camión que dice que carga 14 cubos. ¿Saben a qué se debe esto? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan por qué pasa esto? Y eso es en todo, ¿no? Siempre pasa. Mentira que le que no. Yo saqué 14 y 14 llevo. Nah, Perdón, no pude escuchar bien la pregunta que hizo, estaba medio distraído. ¿Podría repetirla? ya. Por ejemplo, tengo una fosa de 14 cubos y tengo un camión de 14 que va a contener 14 cubos, supuestamente, ¿no? Entonces la gallinita excava estos 14 cubos, pero cuando va por esta parte de aquí, echa todo al camión y el camión llena a tope. Y se supone que todo esto era 14 cubos y el camión tenía 14 cubos. ¿Por qué se llena? Antes. Ah, por el factor de esponjamiento viene a ser eso. Bueno. Exacto, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Pero esto nos puede jugar bastante, ¿no? Bastante plata. El factor de esponjamiento, el factor de esponjamiento, ¿ya? Más que todo se refiere a el volumen donde está compactado con el volumen suelto, ¿no? Que es diferente. No es lo mismo, ¿no? Agarrar un puño así apretadito de tierra, ¿no? Que agarrar la suelta, es diferente, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí todo el material está bien conformado, compactado y todo, ¿no? Pero cuando vamos excavando, lo vamos soltando. Entonces es diferente ese volumen con el otro volumen. Ya. En el programa Civil 3D también pensaron en ese punto. Y acá, por ejemplo, hay la opción, dice, factor de desmonte. Y aquí hay otro factor, dice factor de relleno. Entonces, en la parte donde tenemos corte, nosotros tenemos que insertar un factor de desmonte. Y este factor de desmonte, ¿cómo se calcula? Se calcula a través de laboratorio, ¿no? Se calcula a través del laboratorio, ¿no? Tenemos que sacar ya el volumen en su estado natural del material, por ejemplo, cavar un pozo, ¿ya? Eso lo podemos determinar con el cono de arena, ¿no? Cavamos un pozo y medimos el volumen. Ese material que sacamos de ese pozo, lo llevamos a un cilindro, lo pesamos y también medimos ese volumen. Entonces vamos a poder tener justamente los datos que necesitamos, ¿no? El volumen compactado se va a calcular a partir del cono de arena. Y el volumen suelto lo vamos a calcular en laboratorio, ¿no? Podemos agarrar un cilindro de Proctor, no sé, podemos agarrar un envase, ¿no? Para poder medir bien ese volumen suelto. Entonces, volumen suelto con volumen compactado, hacemos una división y ya podemos obtener el factor de corrección para ese camioncito, ¿no? Para esos movimientos de material. Y este sería el factor que hay que ocupar, ¿no? Normalmente se ocupan entre el 15 al 25% en algunos tipos de material, ¿no? Pero siempre es mejor hacer el ensayo. No, no es difícil agarrar y llevar la muestra a un cilindro y medir la diferencia de volúmenes, ¿no? Es más, inclusive con el cono tenemos las densidades, ¿no? Entonces, fácilmente se puede determinar en sitio. Para el corte, ¿no? Como vamos a cortar bastante material, este factor va a ser determinante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes computaron aproximadamente 453.268 cubos de corte, todo eso va a ser corte.
Imagínense que no consideren el factor de esponjamiento al momento de hacer el cálculo, ¿no? Del cálculo de todo ese movimiento de material, porque hay que calcular cuántas volquetadas, ¿no? Van a salir. Eso se refiere a cuántas idas, cuántas vueltas, qué tiempo van a tardar, cuánto combustible se va a ocupar. Entonces, todo ese es cálculo de maquinaria, ¿no? Entonces, con ese factor, ¿cuánto sería esto? Podemos multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 453.268 por 1,15. Fíjense cuánto sale. Si le aumentamos el 15%, ¿no? Se hace 521.258,2. Le restamos, tenemos una diferencia de volúmenes aquí de 67.990,2 Q. Imagínense, ¿no? Que ustedes estén computando, haciendo sus cómputos métricos para su jefe, dueño de empresa, ¿no? Y le dice, bueno, ¿cuánto cubo vamos a cortar, Enrique? ¿No? Yo le digo, vamos a cortar tanto porque el civil me lo dio, ¿no? Yo feliz, ¿no? Lo computé, el civil es todopoderoso. Y se lo pasé este dato. La empresa saca sus cómputos a partir de este volumen, dice que va a estar cabalito, ¿no? Que alcanza la plata, pero cuando empezaron a trabajar, por ejemplo, que para este volumen, digamos que sea dividido entre, a ver, 453.268, dividido entre 12 cubos que supuestamente cada una volqueta serían 37.772 volquetadas. Bien, bien, nada más, nada menos. Uno más, digamos, tres. Por seguridad, dijo el dueño, ¿no? Una volqueta más. Eso sería, ¿no? Para cada volqueta, media hora, digamos, ¿no? Perdón, 15 minutos o 10 minutos de excavadora, ¿no? 10 minutos de la retro. Ya, bueno, 10 minutitos nada más. De moto a unos 5 minutos, igual 10 minutos de moto, digamos, ¿no? Por volqueta. Bien, ahí está. La hora de la gallinita, $60, ¿no? La hora. De moto, lo mismo, ¿no? $60 la hora. Bien, entonces él va sacando sus cómputos, ¿no? De maquinarias, ¿cuánto? Hasta ya. Solamente con estas volquetadas. Pero llegaron a este punto y nada, pues, ¿no? Seguían sacando material y seguían sacando material y entonces ya le preguntan, pucha, Enrique, mira, seguimos sacando ya cuántas volquetas vamos, le pregunta al contratista, ¿no? Y el contratista, pues, ucha, vamos 40.000 y nada, dice, no terminamos. Entonces, ¿para quién es el problema ahí, no? Para el calculista, pues, ¿no? ¿Cuántas volquetas supuestamente tendrían que salir aquí con el factor ya de esponjamiento? 43.438 volquetas, ¿no? De 12 cubos. Así sale. Entonces, miren, esa diferencia, ¿no? Casi 6.000 volquetas más. Y eso es plata, ¿no? Eso es, imagínense que no consideren ese volumen en el corte. ¿Será que nos recontratan para un segundo proyecto? Bien. Entonces, ¿por qué le muestro esto? Pues porque sencillamente en muchos cursos que he visto, no tocan pues estos puntos, ¿no? Puntos del factor de desmonte, porque esto ya es parte de ingeniería, esto es la parte de nosotros, los ingenieros civiles. Ya, el disertante se encarga de hacerles conocer el programa, pero no les explica el por qué, pues, ¿no? Entonces yo, más que todo, quisiera que ustedes aprendan esta parte del por qué.
Entonces aquí podrían ustedes ingresar el factor que le corresponda, ¿no? Según al ensayo de suelo, para estar en los estudios de suelo. ¿Listo? Bien. ¿Se entendió esta parte del factor de corrección, factor de esponjamiento? ¿Hay alguna pregunta? Ahí veo, por ejemplo, a ver, en la parte de arriba, factor de desmonte y factor de relleno, dice dos valores en la misma franja, por decir, viene a ser material de corte. ¿Por qué hay dos factores o en cuál casilla iría el factor de esponjamiento dependiendo del material? Sí, esto es cuando, si en el caso fuera de hacer un descuento al factor de relleno. O sea, para que el desmonte descuente con el relleno. Hacer corte con el relleno, pero no vamos a tocar esta parte. No hacemos la corrección directa en el cómputo. Le hacemos el factor de corrección para cada uno. Ya, no le hacemos descuento de nada. Por eso es que aquí en factor de desmonte, aquí ponemos el factor de esponjamiento. Y en factor terraplén, que sería relleno, aquí colocamos. Aquí no. Estaríamos Ah, ya. descontando directo en la tabla, ¿no? Y ahí le pelaríamos bastante, ¿no? Ya, y entonces cuando hagamos la tabla del volumen de material, ya me va a mostrar, me va a indicar que hay un volumen suelto, por decir en el caso del volumen de corte. No le vamos a dar perdón, si colocamos el factor, Ajá, la tabla ya le va a mostrar el cómputo con el volumen suelto. con volumen suelto. Ah, eso Sí, sí, eso no, lo sí. sí, exactamente. Por eso ya ahí va a multiplicar automáticamente la tabla y ahí va a aparecer. Claro, lo va a agrandar el volumen neto que había compactado, lo Eh, va a agrandar y ya más allá. Ok, exactamente. Eso vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a hacer una prueba. ok, ok. Bien. Cerramos esta pestaña para que la conozcan y aquí empezamos. Por ejemplo, en eje se coloca la superficie de terreno natural. En la primera pestaña, la que dice varía, ¿no? Venimos a superficie 1, entonces en ambas se coloca la superficie de terreno natural. Y en el datum seleccionamos la superficie de obra lineal, que sería la segunda. Ahí. Muy bien. Ahí seleccionamos las dos superficies para que se haga el cálculo. Entonces le damos a aceptar y se va calculando. Fíjense, ya está calculando los materiales. Vamos a esperar a que termine de pensar. Muy bien. Entonces ya hizo sus cálculos, aparentemente, ¿no? No me ha pedido nada más, ¿no? Entonces me voy a venir a la parte que dice añadir tabla, volumen total. Y en esta parte de acá, fíjense, tengo un estilo de tabla. Dice corte y relleno. Ya. Ahorita la vamos a editar. Pero primero vamos a ver hasta ahí. Entonces le damos editar estilo de tabla, lo dejamos en corte y relleno. Verificamos los datos. El primer alineamiento, ruta cotocapa favorito, está correcto. El grupo de línea de muestreo se llama muestreo 1, correcto. No hemos hecho otro grupo de línea de muestreo. La lista de materiales es la única que hay, la lista 5. Anterior a esta, seguramente he hecho otros cálculos en esta plantilla, por eso aparece número 5, solamente eso. Bien, tabla de división. Máximo de filas por cada tabla van a aparecer 20 secciones por tabla. Máximo de tablas por pila, son 3 tablas por pila, o sea que van a ser 1, 2, 3 tablas y luego va a venir abajo otra vez. 1, 2, 3 tablas. Pongámosle 5. Bien. Desfase entre tablas 40 milímetros.
Ok, no hay problema. Entonces venimos aquí. ¿El comportamiento de estas tablas van a ser estáticas o dinámicas? Esta pregunta es bastante interesante, ¿no? Porque cuando le indicamos el comportamiento de las tablas, quiere decir que si en algún momento yo hago una modificación o una variación en el tramo, recalculo todo, entonces las tablas tienen que recalcularse también, pues, ¿no? En este sentido, el programa me pregunta, ¿deseo mantenerlo estático o lo dejo dinámico? Estático quiere decir que por más modificaciones que haga yo en todo el tramo, las tablas no van a cambiar, se van a quedar con los mismos valores. Pero si yo selecciono el comportamiento dinámico, entonces las tablas en cada modificación, por más pequeña que sea del alineamiento o de los perfiles, las tablas van a ir modificándose y van a ir recalculándose. A eso se refiere, ¿no? Con estático o dinámico. Por ahora nosotros necesitamos el dinámico, ¿no? Porque queremos ver esas diferencias. Le damos a aceptar y me pregunta, seleccione la esquina superior izquierda. De un cuadro, la esquina superior izquierda es esta, ¿no? Entonces, desde ese punto se van a crear las secciones, perdón, las tablas de volumen. Entonces, me voy a ir a un ladito y le voy a dar un clic izquierdo y automáticamente van a aparecer todas las tablas que se están calculando en este proyecto. Como le habíamos indicado, filas de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Número de filas por tabla, 20. Entonces podríamos contar, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 filas. Esa es la configuración que le hemos asignado. Muy bien, revisemos un poco. Vámonos al volumen total entre corte y relleno. Y tenemos volúmenes similares, ¿no? Miren, en corte tenemos 75.224.67. Perdón, en relleno. Y en corte tenemos casi 10.000 más, ¿no? 86.306.62. Bien. Entonces nuestros volúmenes oscilan alrededor de estos números, ¿no? Tanto el corte como el relleno. Entonces, me preguntan algunas veces, ¿no? Pero Inge, ¿qué es mejor? ¿Que tenga más corte o que tenga más relleno? ¿Qué responderían ustedes? En un tramo, ¿qué es mejor? ¿Que haya más corte o que haya más relleno? Que sea balanceado, ¿no? Para compensar los rellenos, ¿no? Que se va a necesitar material, tratar de que sea lo más parejo posible ambos volúmenes, creo yo. Sí, exactamente, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre el corte y el relleno. Para que si hubiera más relleno, habría que traer material, perdón, si hubiera más relleno, habría que traer material de otra parte para el tramo. Habría que calcular bancos de préstamo, hacer estudios de suelos, ver hasta qué profundidad podemos cortar. Y si hubiera más corte, hay que buscar dónde echar ese material. Entonces, las distancias de traslado de material se hacen más largos, ¿no? Se hacen más largos, al ser más largos se hace más costoso. Entonces, todos esos factores también hay que considerar a la hora de realizarlo, estos cómputos, ¿no? O a la hora de tomar como definitivo o final el diseño, finalizado el diseño. Bueno, vámonos con estos volúmenes finales. A ver, le voy a sacar un screen. Ahí está. Lo voy a minimizar y lo vamos a corregir. ¿Ya? Vamos a corregir esto. Me voy a ir a secciones y me voy a definir materiales nuevamente. Selecciono el tramo que estábamos analizando, le doy a aceptar
y se va directamente ya a la tabla que hemos visto anteriormente, la tabla de lista de materiales, ¿no? Si yo desplazo la tablita, ahora sí me pregunta, ¿no? A ver, la parte de desmonte, la parte de remover el material, ¿cuánto va a ser su factor? Supongamos que sea uno, un 20%, ¿no? El factor de esponjamiento. Entonces lo multiplicamos por 1,20 para que aumente ese 20%. Entonces le damos a aplicar y aceptar. Solamente lo hemos hecho al corte. Ya solamente se hizo al corte la corrección. Vamos a esperar que cargue. Muy bien. Verificamos entonces en el corte. Vamos a ver la diferencia. Y voy a encender la pestañita y verificamos. Fíjense. El corte había terminado antes del factor de esponjamiento con 86,000. Y ahora con el factor de esponjamiento sería 103,567. Ahí sería. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería? Casi 15,000, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Casi 15,000, 16,000 cubos que estaríamos obviando en el caso que no hagamos el factor de esponjamiento. Entonces, ¿se puede evidenciar la importancia del factor de esponjamiento? Sí, ¿no? Se puede evidenciar. Bien. Ahora vamos a ver en el factor de esponjamiento para el relleno. A ver, nos vamos nuevamente a secciones, definir materiales, aceptar. Y el relleno, pues no vamos a analizar el relleno. Muy bien. Si en el caso fuera de traer relleno de otro lugar, de otra cantera, de un banco de préstamo, no sé. No, faltó relleno, ¿no? Entonces, no siempre va a ser el mismo factor, pues porque el que vamos a traer es otro material. Entonces, del mismo modo, si estamos trayendo un material suelto, ya, desde, no sé, una cantera o desde un banco de préstamo, el factor de corrección será positivo, o sea, ¿será que va a aumentar o tiene que ser menor? ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo más claro. Vamos a hacerlo más clarito. Si el caso fuera que yo tengo que rellenar un hueco, ¿no? Y viene el mismo camioncito hace rato, ¿no? Viene así, viene pequeñito, por aquí viene ya la chatatolva, por aquí están sus llantitas. Ahí está. Supongamos que ese es el camioncito, ¿no? Me gusta ponerme a dibujar a veces. ¿Cómo se dice? Mi pasión es el dibujo. Con eso dibujo. Entonces,
Esta chata tolva puede que tenga, supongamos, ¿no? Supongamos, hay chata tolvas grandes, ¿no? Que tienen unos 25 cubos, vamos a colocar aquí, 25 cubos, supuestamente viene la chata tolva, supuestamente, ¿no? Y este hueco que vemos acá también tiene aproximadamente unos 25 cubos computados, ¿no? 25 cubos computados. Bien medito, ¿no? El topo hizo el levantamiento, sacó su civil, lo calculó y dijo, no, aquí 25 clavados me salen el civil, ya. Entonces el dueño feliz, poquito, dijo, "Ay, tengo una chatatola", se la compra a los perrodón y de ahí se viene, ¿no? Con su chatatola. Entonces viene y vacía, ¿no? Su chatatolva, pasa el vibro, perdón, pasa la moto, asienta el material, ahí viene el vibro, compactan los materiales así por capas, ¿no? Chan, 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 hasta llegar ahí. Y faltó, ¿no? Entonces viene el dueño y lo mismo le va a preguntar, a ver, Enrique, ¿qué pasó? Si supuestamente habías calculado bien, ¿por qué me falta material? Dijiste 25, 25 te traje. Y ahí viene la voz de mando del jefe, ¿no? No sé qué harás, aparecerás tierra de todas partes, yo no te voy a mandar una más. Ya, ya van a ver ya, en obra. Pero, sin embargo, cuál fue el error aquí? ¿Será que a este volumen de relleno habrá que aumentarle también la cantidad de relleno? ¿Qué dicen ustedes? ¿O habrá que quitarle? No sé, pues, a ver, cuéntenme. ¿Qué creen que tengo que hacer con el factor de corrección? ¿Hay que mayorarla o se la aminora, ¿no? Dependiendo qué es lo que vota el programa, ¿es volumen compactado o volumen suelto? Tenemos aquí un volumen calculado, 25 cubos, y tenemos que rellenarlo. ¿Será que 25 cubos O sea, será suficiente? a eso hay que mejorarlo, ¿no? Porque ese volumen de la boqueta que está trayendo es un volumen suelto, ¿no? Y el que se va a ocupar es un Exacto. volumen compactado. Pero a la pregunta que le hago, ¿el programa vota el volumen compactado o el volumen suelto es el que vota como resultado? El programa calcula el volumen compactado. Compactado. Entonces habría que Sí, mayorar ese valor con un factor mayor a uno, ¿no? también. Sí, también hay que mayorarlo, ¿no ves? Así es. Exacto, a ese punto quería llegar. Entonces, no eran 25 cubos, ¿no? Eran, digamos, unos 30 cubos, ¿no? Total, ¿no? Porque el volumen que viene en la volqueta es suelto, ¿no? Entonces, también hay que mayorar ese volumen de relleno. Supongamos, ¿no? 1,15. No sea igual porque es un material diferente, ¿no? No sabemos. Todo eso depende del laboratorio. Entonces, vemos aquí. Teníamos 75.224 al mayorar, aplicar y aceptar. Se va haciendo su corrección, ¿no? Ahí está. Entonces, ese serían nuestros volúmenes finales, ¿no? Los corregidos en sí. 103.000 de corte que va a salir, ya está mayorado, ya. Este volumen ya me sirve para calcular maquinaria, volquetas y todo lo demás, ¿no? Y el volumen de relleno ya está mayorado también. Entonces este volumen también me sirve para calcular maquinarias y volquetas. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Se entiende lo que estamos calculando. Vemos también la importancia, ¿no? De hacer las mayoraciones.
Cuando ustedes presentan un informe, tienen que preguntar primero que nada si se hizo los estudios referentes al caso, ¿no? Si tienen un factor de esponjamiento para ese material, si no mandar a hacer, pues, ¿no? Si no se manda a hacer, se hace un problema. Ya, ahora recientemente he escuchado después de mucho tiempo, ¿no? Que para Cochabamba habían solicitado hacer este laboratorio. Y muchos laboratorios de suelo no saben, pues, no, o sea, no sabían cómo iban a sacar ese factor, porque no lo hacen normalmente. Asumen, ¿no? Empíricamente, dicen, ponele el 15, ponele el 20, y medio que le achuntan y medio que no. Otra cosa ya es sacarlo en laboratorio, pues, ¿no? Son datos más coherentes, más exactos, al menos cuando estamos trabajando con volúmenes grandes. Bien, recién nomás escuché, después de mucho tiempo, ya me hicieron recordar más para tocar este punto. Muy bien, entonces, una vez tenemos el cuadro ya terminado, pues vemos que también está en inglés, pues, ¿no? Pucha, chico. Dice tablet, total, volumen, no sé, o en chino. Eso también los podemos editar, ¿no? Las tablitas para que se vean diferentes. Yo le doy doble clic sobre la tabla de materiales y aquí puedo observar las propiedades de las tablas o editar el estilo de tabla. Si le doy en editar estilo de tabla, se me abre un panel de control como el que veo aquí. Ya, vamos a revisar entonces este panel de control. Por ejemplo, en el título, en la parte donde dice propiedades de datos, nos vamos a el lugar donde está el nombre, ¿no? Donde está la estructura, el nombre del cuadro. Aquí está. Si yo le doy un doble clic a este cuadro, me abre una ventana de edición. Esta ventana ya se hizo común para nosotros, ¿no? La pillamos en puntos, la pillamos en progresiva, la pillamos en los perfiles, en todas partes la misma tabla. Así que ya la conocemos. Aquí dice nombre de lista de materiales. También puedo programar, ¿no? Por ejemplo, esta tabla, si le pongo nombre de lista de materiales, se va a llamar muestreo 1. Si le pongo nombre de alineación de nivel superior, pues se va a colocar el nombre del alineamiento. Ahí está. O el nombre del grupo de línea de muestreo, que también se llama lo mismo, ¿no? Muestreo. Entonces, en vez de colocarle alguno de esos títulos programados, le puedo colocar el título que yo necesite, ¿no? Puede ser con mayúscula, tabla de volúmenes, entre paréntesis, FE, ¿no? Para decirle que está con factor de esponjamiento. Así. Lo puedo seleccionar lo que he escrito y puedo cambiar sus atributos, ¿no? Por ejemplo, el título va a ser negro, le pongo negrita y cursiva y el estilo, ya saben, tenemos que uniformizar el estilo. Arial Arrow, aceptar y ya tengo el título tabla de volúmenes, factor de esponjamiento. Y del mismo modo puedo editar cada uno de los títulos. Por ejemplo, aquí dice Station. Yo le pongo progresiva. Progresiva. Selecciono, cambio el estilo de texto y todo el cuadro lo voy a dejar con el mismo estilo. Ahí está, progresiva. Fill, área de relleno. Área de relleno. Muy bien. Selecciono todo, negrita cursiva. El color va a ser el mismo. Puedo cambiarle de color también. Si es relleno, podría darle un color medio verde, ¿no? Verde oscuro. Pero el estilo de texto es el mismo, ¿no? Arial Narrow. Aceptar. Corte, lo mismo, ¿no? Área de corte. Corte,
Selecciono negrita cursiva y coloco Arial Narrow. Aceptar. Lo mismo aquí ya. Volumen de relleno, lo mismo. Volumen de relleno. Seleccionamos todo. Blanco, negro. Y nos vamos a Arial Narrow. Volumen de corte. Seleccionamos todo. Inclusive volumen de corte podríamos colocarlo rojo, ¿no? No sé, depende de ustedes. Sus colores, como quieran mostrar su planito. Depende de ustedes. Volumen de corte, área de corte también lo ponen en rojo, ¿no? Para que se note. Ahora aquí. Volumen acumulado de relleno. Y seguirá verde, ¿no? Y área larga. Ahí. Creo que este no le puse en verde, ¿no? Ahí. Y el último. Volumen acumulado de corte. Rojo y Arial Narrow. Muy bien. Muy bien, ya tenemos ahí. La anchura de columna, automático. Está bien. Para que entre el título cabalito. Estilo de título es el tamaño del título. Y le damos a aplicar. Está cambiando todo lo que hemos editado. Y le damos en aceptar. Escape. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos como datos progresiva, área de relleno, área de corte, volumen de relleno, volumen de corte, volumen acumulado de relleno y volumen acumulado de corte. Tabla de volúmenes, factor de esponjamiento. Y todas mis tablas se cambiaron, pero no cambiaron los datos, ¿no? Entonces, selecciono la tabla, le doy en editar estilo de tabla y nuevamente me vengo a esta pestaña y ahora edito los valores. Por ejemplo, en progresiva. El valor de las progresivas también conocemos estos datos, ¿no? Venimos acá, selecciono aquí y el color blanco, negro y el título va a ser Arial, ¿no? Arial Narrow. Aceptar, aplicar y de seguro ya se hizo el cambio. Ahí está, ¿no? Todo se hizo color negrito. En relleno, selecciono los datos, me voy a formato, nuevamente pongo en verde y busco el estilo que estoy ocupando, ¿no? Arial Narrow. Aceptar, aplicar y aceptar. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ustedes también van a hacer en el proyecto. Tienen que editar su tabla de volumen. Tienen que cambiar todos los datos diferentes, ¿no? Claro que no igual que yo, ¿no? Pues no tienen mi mismo pensamiento. Ustedes ocuparán otros colores, ¿no? U otros estilos de texto. Depende de ustedes. Y eso para toda la tabla en su conjunto. Muy bien. No solamente podemos trabajar con ese solo estilo de tabla, también podemos agregar algunos datos. Por ejemplo, al seleccionar aquí, puedo introducir algún título.
pero todo va a ser depende de qué datos pueda añadir. Por ejemplo, teníamos el volumen, hasta volumen total, ¿no? Acumulado, aquí. Volumen desmonte acumulado y volumen terraplén acumulado. Podríamos añadir un volumen neto que me haga la diferencia entre el volumen de corte con el volumen de relleno. Entonces, selecciono volumen neto, veo la precisión, añado y le voy a cambiar el estilo, pues no, ya saben ustedes. Le voy a colocar en azul. Ya, lo voy a poner en Ariana Row. Y aquí como título le colocaré volumen neto. Ahí está. El color azul. Y un Arial Narrow. Aceptar. Entonces ya he creado una columna más. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Le doy a aplicar. Y le doy a aceptar. Muy bien. Como no contempló al inicio del intervalo una nueva columna, pues se montó, ¿no? Se remontaron las columnas con los datos, ¿no? Están todos remontaditos. Le voy a regenerar. Vamos a ver si lo reconoce. La separación entre el cuadro. Bien. Nada, no se reconoce. Pero lo puedo estirar un poquito para acá, para ver. Entonces, aquí está ya el volumen neto. Y el volumen neto es la diferencia entre el relleno con el corte. Entonces, aquí al final tengo una diferencia entre mi relleno con mi corte de 17.059. Y aquí viene lo que dijo el compañero, ¿no? Si yo puedo ver aquí en esta parte izquierda, dos ventanas, yo tengo que analizar mi perfil longitudinal y revisar en qué parte de mi modelo puedo mover la rasante. Por ejemplo, como tengo más relleno, perdón, tengo más corte que relleno, tengo que levantar mi rasante en algunos lugares. Por ejemplo, aquí podría levantar un poco esta rasante, pero cambiaría mis curvas, ¿no? Entonces sería interesante levantar la curva. Por ejemplo, voy a levantar la curva a esta altura, 10 centímetros. Vamos a ver qué pasa. Ahí, ya tengo un error ahí. Dice el K mínimo es 69 ahora, ¿no? Pues como cambiaron las pendientes, cambia el K. Entonces tengo que ampliar la curva, ¿no? Si no, me va a reconocer con error. Eso lo va a hacer con más calma usted. Bueno, ya, para que quede sin error, ¿no? Bueno, ya hemos hecho una modificación y fíjense que ya se actualizó los volúmenes. Lo que tengo que actualizar ahora es la obra lineal. Fíjense que en la obra lineal aparece un signo de admiración. Y esto quiere decir que hay algún cambio que se realizó tanto en la rasante como en el alineamiento, en cualquiera de los dos. Entonces le doy clic derecho sobre la obra lineal y le tengo que dar regenerar para que se recalculen todos mis elementos, tanto secciones transversales, volúmenes, forma de la obra lineal, todo tiene que regenerarse. ¿Ya? Al terminar de cargar, seguramente va a aparecer algún mensaje de error, si fuera el caso, ¿no? Y de confirmación, también si fuera el caso. Ahorita vamos a ver qué sale.
Ahí. Ya. Muy bien. Ya se hizo el cálculo y vemos, miren, tanto la rasante como los perfiles ya se actualizaron. Y aquí tengo, ahora ya no tengo 17.000, ¿no? Solamente tengo una pequeña diferencia de 5.509. Bien, podría levantar un poquito más alguna otra curvita, puede ser esta de aquí. A ver, vamos a levantarla un poquito más, unos 6 centímetros. En el otro fue 10 centímetros, ¿no? Ahora estoy levantando unos 6 centímetros más. Vamos a ver qué pasa. A ver si llego a cubrir esos 5.000 cubos. Una consulta mientras va Dígame. cargando los datos. O sea que al modificar, digamos, una vez de todo se llega hasta las tablas o los volúmenes del movimiento de tierra, al hacer una modificación, ya sea en el perfil, o sea, en el perfil longitudinal o en el alineamiento, por decir, automáticamente el programa lo calcula todo, o sea, lo actualiza, por decir. Sí, siempre y Ah, cuando qué bueno. nosotros le demos ese permiso. Por ejemplo, Claro, miren, le voy a dar clic derecho aquí sobre la hora lineal y aquí tengo dos permisos para darle. Lo puedo generar yo manualmente o le digo regenerar automático. Si lo mantengo en regenerar automático, cualquier movimiento que yo haga, él va a recargar todo automáticamente. Pero si yo le doy regenerar manualmente, entonces puedo hacer varios cambios, pero no va a actualizarse mientras yo no le dé regenerar, digamos. claro. Eso es. Pero sí, digamos, por decir internamente, y el programa lo recalcula, digamos, ¿no? O Sí, no. sí, exactamente. No tiene que Ah, hacer un rediseño, ¿no? Automáticamente el programa se recalcula. Por eso se ahí sí, dice que sí. el Civil 3D también trabaja en BIM, ¿no? Que son manejo de datos en tiempo real. Claro, perfecto. Listo. Miremos acá la tabla. Ya solamente tenemos 2.714, ¿no? Ya es poquito, ¿no? A los 17.000 que habían. Bien. Entonces ya es un buen volumen, ¿no? A la masa tenemos un buen volumen. Si ustedes quieren, pueden llevarlo hasta cero, depende de ustedes. Ya, si no, con 1.000 cubos así, si es que estamos bordeando los 100.000, ya es nada, ¿no? Ya se puede trabajar ese corte. Pero recomendado siempre que haya un poquito más de corte que relleno. Ah, tiene que quedar siempre corto, para churrasco. Sí, que sobre el material a que falte, ¿no? Porque traer material desde otro lugar, pucha, se hace un trabajazo, ¿no? Sí, sí. Tiene mayor logística, ¿no? Que mover el material ahí mismo y rellenar con ese material. Muy bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Se comprendió? ¿Hay alguna duda? La cuestión de la compensación de materiales no se van a olvidar, ¿no? Tienen que hacer esta compensación final. ¿Tienen alguna preguntita? En caso de que eh, en el volumen de relleno se vaya a utilizar el mismo material, entonces tendríamos que mantener el mismo factor de funcionamiento que le pusimos al corte, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Si el caso que estuviéramos usando el mismo tipo perdón, el mismo materialcito, pues al sacarlo sí o sí se va a esponjar, pues, ¿no? Claro, Pero, este, verificamos también en laboratorio, ¿no? Si es que el mismo material se puede llegar a alcanzar mismo grado de compactación. Porque el compactado natural, pues, tiene años, ¿no? Ese material está súper consolidado, ¿no? No alcanzamos la misma consolidación, con el vidrio, ¿no? Sino que claro. tenemos un máximo, ¿no? Pero no es el mismo. Aquí, ¿no? Aquí, eso sería, ¿no? Ver de qué.
ver en laboratorio si podemos alcanzar o no podemos alcanzar. Pero tenemos que verificar sí o sí en laboratorio. Si fuera el mismo, entonces trabajamos con el mismo. Como no estábamos trabajando con el mismo, por eso lo hemos puesto así, ¿no? Ya Claro. lo hemos acomodado. Entonces, ¿Ya? si le Pero ponemos solamente uno ahí, el volumen que bota es el volumen compactado, bueno, ya el que va a hacer el cómputo métrico o el presupuesto ya se encarga, digamos, de mejorarlo o no, digamos, esos volúmenes, ¿no? sí, exactamente. Exactamente. A veces hay material que no se puede reutilizar, ¿no? Si tuviéramos, no sé, en un lugar donde ya son puro material expansivo, ¿no? Puro arcilla. Entonces, todo ese material prácticamente es desechable, ¿no? Y ya no se lo puede volver a reutilizar para compensar con el corte, ¿no? Entonces, obligado a calcular, perdón, a hacer sondeos laterales y buscar bancos de préstamo, ¿no? Así que no siempre se puede ocupar ese mismo material para rellenar. Hay partes, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde viene la parte que les decía de tramificar los cómputos. Por ejemplo, si yo tengo hay un tramo, justamente un tramo medio feo, ¿no? Vamos a ver acá. Voy a crear un nuevo grupo de línea de muestreo. Para ese nuevo grupo de línea de muestreo, me vengo aquí, le digo crear el grupo de líneas de muestreo. Y cambio el nombre, ¿no? Le pongo muestreo 2 en mi segundo muestreo. Muestreo 2, pues vamos a tener los mismos parámetros en cuanto a diferencia de superficie, pero aquí va a cambiar. En el muestreo 2, justamente quiero analizar solamente un tramo. Entonces voy a analizar del tramo eh, del kilómetro 1 más 00, hasta el kilómetro 1500, ¿no? Ahí está. Solo 500 metros voy a analizar. El ancho de la faja va a ser 20 en ambos lados. Quiero ver un poco más a los bordes. Y las secciones, pues las quiero trabajar cada 20 y cada 10, normal. Le doy a aceptar. Muy bien. Ya está trabajando, ya reconoció todo el alineamiento. Le doy a aceptar. Y ya tengo esa faja, ¿no? Entonces, supongamos que esa faja completa sea un material expansivo. Entonces, en ese punto es donde me sirve, por ejemplo, separar para poder descontar del volumen total. Quizás en toda la otra parte del tramo, el corte me sirva para rellenar, pero justamente en estos 500 metros no me sirve para nada, pues. Entonces necesito saber cuánto representa esos 500 metros. Entonces simplemente selecciono los materiales y creo mi tabla de volúmenes. Añadir tabla, volumen total, muestreo 2, fíjense, está muestreo 1 y muestreo 2. El 2 voy a ocupar. Le doy a aceptar y le doy aquí a un ladito. Fíjense. Entonces, de la progresiva 1000 a la 1500, ahí me va a calcular su volumen. Fíjense. 0 menos 65 y tengo volumen total a ese tramo de corte 8566 y relleno 7448. Entonces, aquí, por ejemplo, tranquilamente, este se suma con este y se multiplica, ¿no? Perdón. Este de corte se lo multiplica por su factor y el relleno se multiplica sí o sí por el otro factor, ¿no? Porque es diferente el material que se va a rellenar. Este material de corte no me sirve para rellenar nada de justo en estos 500 metros. En este caso aplicaríamos el que hay diferentes factores, ¿no? Pero en el caso general que habíamos analizado anteriormente, supongamos que todo el corte es bueno y se puede ocupar como relleno. Entonces, en ese caso se mantiene el mismo factor. Pero en este caso particular, que hubiera unos 500 metros que no me sirve el material, entonces utilizamos dos factores diferentes.
Entonces, al análisis de tramo, de la 1000 a la 1500, ahí tenemos esas observaciones. Y en el informe también se le tiene que pasar eso al calculista, pues, ¿no? Al que hace los cómputos, porque nosotros, todo lo que entregamos nosotros, le pasamos al que hace el cómputo, ¿no? Si no le detallamos algunas cosas, pues él lo va a hacer como les indiqué, ¿no? Y vamos a tener pérdidas sobremanera. Ahí está. Para eso me sirve el poder tramificar o crear varios grupos de línea de muestreo, ¿no? Para poder analizar tramos por tramo. Muy bien. ¿Se entendió esa parte? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Estamos llegando medio casi al fin, ¿no? Esta parte de volúmenes, ya, vamos a quedar con esto para la clase del día de hoy. Entonces ya tendríamos que tener todo esto, ¿no? Perfil, secciones, las guitarras de perfil, líneas de muestreo, alineamiento, sección tipo y todas nuestras tablas, ¿no? Con todo eso estaríamos listos para ingresar a dibujar las secciones transversales y analizar el peralte en la siguiente clase, que sería el lunes, ¿no? El lunes analizamos peralte, las secciones transversales y el día viernes estaríamos concluyendo con la impresión de plano y curva masa, ¿no? Eso más. Entonces, estamos a pronto de terminar el curso, ¿no? Entonces, necesito que por favor se vayan poniendo al día en sus proyectos, ¿no? Más que todo se les da un tramo largo para que lo puedan repetir el procedimiento, lo puedan repetir, repetir, repetir. Ustedes saben que para aprender un programa es práctica, ¿no? Por eso es que se le da ese conjunto, bueno, al menos esa longitud mínima, ¿no? Para que lo puedan repetir el procedimiento varias veces. Crear varias curvas. Con todas las curvas horizontales que ya han hecho, de seguro no se va a olvidar nunca de hacer una curva horizontal. Con todas las curvas verticales que haga aquí en su perfil, nunca se va a olvidar de elaborar una curva vertical. Bien, entonces, para eso es que se dan tramitos largos, ya no se van a agitar, sino que para practicar. El enfoque tiene que ser ese, ¿no? Para practicar. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tenga para Eh, concluir? Hay ¿Sí? unas pequeñas cositas que tal vez en la práctica, practicando en el programa, me aparecieron. Ujú. Por dar un ejemplo, a ver, en ese alineamiento que usted tiene ahí con las curvas de nivel, yo hice Ya. primero un trazo y el trazo que me tocaba, ¿no? Ujú. Hasta interceptar la carretera por decir el camino. Después, por hacer práctica, digamos, le aumenté un pedazo, o sea, sobre la misma carretera, pero que ya no Ya. estaba, digamos, con curvas de nivel. Hice mis perfiles, o sea, coloqué mi perfil longitudinal y solamente me dibuja por decir hasta donde está, digamos, las curvas de nivel en el perfil. De ahí para adelante no me lo considera la rasante que dibujaba, por decir. ¿Cómo se puede arreglar tal vez eso? No sé si me entendió lo que le estoy consultando. O sea, A en ese ver, cuadrito que está mostrando ahí, o sea, lo tengo todo eso, pero después de que hice muchas cosas, después de que hice el alineamiento, le aumenté, digamos, un tramo que está por fuera del área de curvas de nivel, por decir. ya. Bueno, aquí, aquí cuando ya esté avanzando en la obra lineal, ahí se le va a presentar el problema que, que les mencioné cuando hicimos la obra lineal. Ahorita lo vamos a ver. Sí, no había llegado todavía, solamente llegué hasta practicar hasta lo que es perfil longitudinal. Ujú. No llegué todavía a lo que es hora lineal. Entonces, mucho más Sí. se me iba a complicar entonces el avance, ¿no? Ujú. Ahorita que cargue esto, ahorita le voy a decir qué le va a aparecer. Igual es más lenta mi máquina. Por ejemplo, que esta sea la parte del alineamiento que ya no estaba con curvas de nivel, ¿no? Aquí, Sí, este fondo. exacto. Y entonces usted creó su alineamiento, le puso rasante hasta el final, no hay problema, ¿no? Y
toda esta parte aquí que estaba sin curvas de nivel, sin curva a nivel. así se va a crear. ¿Qué quiere decir? Desde su última rasante que pudo reconocer, la rasante va a buscar el terreno natural y no va a haber. Entonces se va a ir al Mm, cero no, y de ah, cero va a continuar un pedacito. Entonces cuando usted saque sus volúmenes, se va a dar cuenta que por más que usted mueva por aquí una partecita, por acá otra parte, no va a tener muchos cambios porque el mayor volumen lo va a claro. tener acá, Mm, ¿no? Entonces, ahí va a ser el detalle, ¿no? claro. Sí. ¿Se puede salvar eso? Digamos, ¿se puede corregir o no? Se puede, pues, ¿no? Puede traerlo los puntos desde el Google Earth de esa parte que falta, ¿no? Claro. Sí, sí. La nube de Claro, puntos, ¿no? sí, se trae una nubecita de puntos pequeña de esta área y viene aquí a superficie, definición, punto, añadir y lo añade ese grupito de puntos nuevos, ¿no? Ajá, Y se actualiza la superficie, solito se va a aparecer la superficie de acá un poco más, ¿no? claro. Y nada más, y ya va a aparecer en el perfil también, ¿no? El pedazo Ah, de superficie. Eso sería la solución, ¿no? Se puede, añadir se más, puede. más puntos, o sea, para generar las curvas de nivel y automáticamente ya los perfiles y todo lo demás se actualiza. Sí, sí, así nomás. Usted cuando vaya al Mapper o al Google Earth, si quiere seleccionarla, si es que lo tiene bien identificada la zona, ¿no? Claro. Digamos, ahorita vamos a hacer un medio ejemplo. Más bien da mi computadora, ¿no? Realmente esta computadora tiene unos 13 años. Sí, pero ya en los cálculos de más adelante, que al menos cuando estaba haciendo el alineamiento y editando, ahí se me lenteaba mi máquina, tengo un buen antigüita. Se Ujú. ponía un poco lenta porque eh, no actualizaba para dibujar, hacer una modificación en el mismo trazo, ¿no? Ah, pucha. Ya uno le tiene su paciencia, ya las conoce las máquinas. Ya. Por ejemplo, si usted al principio de hacer su tramito, usted analizó esta partecita, ¿no? Sí, Ya. Fue al Global Mapper, encerró esa parte y ahí empezó a hacer su tramo. Ahora, como le faltó aquí un pedazo, entonces usted ya no va a hacer esa parte, ¿no? Viene aquí a un ladito y selecciona la parte que le faltó. Puede ya, ser ese tramito acá. Y eso ya lo selecciona, lo guarda, se lo lleva al mapper, extrae sus puntos de esa zona y esa zona ya lo lleva al civil. En el civil, cuando ingrese los puntos, punto, crear punto, importar puntos. Aquí hay una opción que dice añadir puntos al grupo de puntos. ahí se Ingresa utiliza, todo, acomoda todo y le da en este punto que se llama añadir y aquí crea un nuevo grupo de puntos. Le pone, no sé, pues puntos adicional, algún nombre que usted claro, identifique. Le da a aceptar y cuando añade ese grupo de puntos va a aparecer aquí, en grupos de puntos. Aquí, puntos adicionales. claro, Entonces, se va a su superficie de terreno natural, grupo de puntos, añadir y le añade puntos adicional, aplicar y aceptar adicional. y listo. Entonces ya aparece. Así la Y puede salvar. y la superficie automáticamente entonces ya se Sí, se va a ampliar. Quizás aquí salga igual en la superficie un signo de admiración. Entonces usted le da clic derecho, regenerar regenera. y se va a regenerar todo. Ah, ya, Nada más, perfecto. ahí Voy le va a a, salir bienísimo. voy a practicar eso más, a ver, Ya, entonces, está bien. listo. Sí, Muy sí. buena pregunta. De todas maneras, siempre a veces suele suceder, ¿no? Así que está bien. Gracias por preguntar. No, gracias por la invitación. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, pues si no hay más preguntas, espero que se haya podido comprender todo lo que se avanzó el día de hoy. Vayan avanzando en sus proyectos, jóvenes, no esperen a lo último. Una vez terminamos de imprimir los planos, la siguiente clase ya es defensa. Estaríamos hablando estamos terminando un viernes 10 y estaríamos defendiendo un lunes 13. ¿Listo? Entonces, por eso ya tienen que ponerse al día. ¿Ya? Como ven, al menos aquí en mi plano no se ven muchas cosas, ¿no? Todavía. Pero hemos hecho bastante para llegar aquí, ¿no? Concluir todo esto. Hemos hecho bastante para concluir aquí. Y para sacarlo, las secciones, pues ya es más fácil, ¿no? Aquí es donde van a tardar bastante, ¿no? En perfil y alineamiento. Entonces traten, por favor, de colocarse al día para que lo que venga ya les sea más fácil. ¿Listo? Entonces, hasta aquí termina la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente el día lunes. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego.